Bueno, pues muy buenas tardes amigos de Objetivismo MX. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor Hugo Becerra, soy presidente de México Libertario y agradezco mucho la invitación de Roberto Briones de acompañarlo en este evento, uno más de los que viene realizando a fin de promover el objetivismo. Ahora tenemos el gran honor de recibir con nosotros a Diego López Colombo. Diego López Colombo es una persona muy conocida en el ámbito del objetivismo, no pertenece a estos grandes grupos, pero su trayectoria y su constancia en la promoción del objetivismo han sido siempre proverbiales. Yo lo conocí hace mucho tiempo, primera vez que lo trato de manera personal y siempre me pareció una persona muy seria y sobre todo que la promoción que hacía de las ideas liberales siempre se me hacía muy inteligente y de manera muy, perdónenme la palabra, muy abnegada. Me parece que realmente es una mente privilegiada al momento de difundir las ideas de Ayn Rand. Yo le agradezco mucho a Roberto. Roberto, bueno, es el coordinador, el fundador de Objetivismo MX. Le agradezco la invitación que me hizo. Él viene promoviendo desde hace mucho tiempo los temas del objetivismo. Él es miembro de México Libertario, pero de una fecha para acá ha venido crecientemente promoviendo las ideas de Ayn Rand. Bueno, pues Ayn Rand nos lo robó de la causa libertaria, pero bueno, pues algún día a lo mejor nos lo regresa, no sé. Pero mientras tanto, yo estoy muy feliz de poder ayudarle con los recursos que tenemos en México Libertario a la mano para promover estas ideas de la libertad. Esa es la cuarta sesión, una primera con el doctor Ricardo Manuel Rojas, una segunda con María Martí, una tercera con Andrea Rondón y esta cuarta con el ingeniero Diego López Colombo. El ingeniero Diego López Colombo, bueno, pues es ingeniero, estudió en la Universidad de Buenos Aires, él tiene él es empresario, tiene una empresa en sistemas, y bueno, pero la promoción de las ideas de Ayn Rand, bueno, pues es esa parte, digamos. Él es uruguayo de nacimiento, vive en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y bueno, pues es un gran gusto tenerlo con nosotros. Roberto, bueno, pues es mexicano, vive en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, de donde dirige el Grupo Libertario de Salamanca y recientemente objetivismo.mx. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Roberto para que platique con el ingeniero Diego López Colombo. Le pido al público que nos esté viendo en Facebook que si tiene alguna pregunta hacer a nuestro ponente, el cual nos hace el favor de su asistencia, la escriben en los comentarios y yo la recojo al final para pasárselas al ingeniero López Colombo. Adelante, Roberto. Hola, Muchas pues muy buenas gracias. tardes a todos y muchas gracias, Víctor, por las generosas introducciones que siempre nos has dado. Y bueno, sí, de hecho, yo quería platicar o comenzar con una pequeña anécdota que escribí en la mañana en mi Facebook, en donde yo comentaba que la primera vez que yo tuve la oportunidad de asistir a un evento de Ayn Rand fue en Buenos Aires, Argentina, y fue el Ayn Rand Con, en el cual pues, recuerdo que todos estábamos muy contentos porque ya iba a ser la introducción o el inicio del gran evento. Y recuerdo escuchar a una persona dar una introducción que me pareció fantástica. Una de esos discursos en los cuales te pone la piel de gallina, te eriza la piel, y terminó con una manera hermosa de decirle a la gente, Ayn Rand es algo que debes de conocer y que es interesante que no nada más lo conozcas, sino que se haga algo más al respecto. Yo creo que me quedé muy clavado, o se me quedó muy grabado esa introducción, la cual también la compartí en la mañana en el Ayn Rand Con. Y bueno,
me da mucho gusto tener a el ingeniero López Colombo con nosotros, porque desde ese día siempre tuve como la idea de que algún día me gustaría hacer algo con usted, y pues bueno, aquí lo tenemos. Quiero agradecerle de antemano, y bueno, nuestro tema aquí sería la virtud del egoísmo, pero antes de entrar a la virtud del egoísmo, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cómo conociste a Ayn Rand y por qué fue lo que más te impactó directamente como para cambiar tu forma de pensar, si es que así fue, o para cambiar tu forma de vida y tomar una filosofía como tal para vivir en esta vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la introducción, la presentación, por el trabajo que están haciendo, por la invitación y por sus palabras. La verdad que estoy muy conmovido, les agradezco muchísimo. Bueno, a ver, el objetivismo, creo que en gran parte en esa pequeña disertación que di aquel día, resumí un poco mis orígenes quizás en el objetivismo, y también resumí la importancia que yo creo que tiene el objetivismo. Estoy por sacar en algún momento un escrito o posiblemente un video que de alguna manera se llame objetivismo, la filosofía detrás de la filosofía. Es decir, ¿por qué objetivismo? Yo creo que el objetivismo, en mi caso, es algo que yo busqué prácticamente desde que nací, es decir, sin saber que existía. Después me di cuenta que prácticamente Ayn Rand lo había terminado de desarrollar casi en plenitud antes de que yo naciera, así que era prácticamente muy reciente. Pero ¿cuál es la búsqueda? Inclusive creo que es la búsqueda de cualquier persona, o por lo menos cualquier persona que intente una búsqueda coherente o racional, y necesariamente tiene que caer en el objetivismo, es decir, ya sea en el objetivismo de Ayn Rand, o sea, en los mismos principios, que en definitiva Ayn Rand los juntó y le puso el nombre de objetivismo. ¿A qué me refiero con esa búsqueda antes de conocer objetivismo? Me refiero a que, yo si me pongo un ejemplo, imagínense un grupo de personas, pueden ser, no sé, diputados, dueños de una empresa o amigos en un café discutiendo sobre algo que tienen que decidir. ¿Cuáles son finalmente las frases que generalmente son el preámbulo de las definiciones? ¿Cuáles son? Normalmente se dice, seamos prácticos, seamos razonables, seamos objetivos, seamos realistas, y pueden agregar algunos más, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es el objetivismo. Es lo que finalmente uno dice, bueno, ¿de dónde me agarro para entender las cosas? ¿Cómo razono o qué herramienta tengo? Porque la razón ya es un paso posterior, descubrir la razón es un paso posterior. ¿Qué herramientas tengo para saber lo que tengo que hacer? Las preguntas básicas, y además yo nunca fui un filósofo, digamos, de profesión. Creo que fui un filósofo de nacimiento, de mentalidad. Y creo que en el fondo todos lo somos un poco. Algunos que no han encontrado quizás un camino les parece quizás aburrido, les parece un tema totalmente disociado de la realidad. Y yo que soy ingeniero y que soy práctico y que soy racional y que me gusta, qué sé yo, las matemáticas, el ajedrez, le he encontrado esa misma visión, esa misma forma, digamos, de tratar cualquier tema, en todos los aspectos, y al mismo tiempo uno, o yo particularmente, sentía de que ese tipo de forma de pensar estaba disociada con algunas otras cuestiones, y hasta uno empieza quizás a sentirse que tiene que optar por ser teórico o ser práctico, por por guiarse por sus emociones o por su conveniencia, o por desarrollar más alguna cuestión intelectual o alguna cuestión más física o material. Y la gran sorpresa y la buena noticia es que el objetivismo te dice que todo eso no es incompatible, que ser ingeniero no es incompatible con ser filósofo, en definitiva. Y de alguna manera uní en mi vida quizás las dos cuestiones que por una cuestión cultural parecía que estaban separadas. Es decir,
poder llegar a encontrar que en el amor o inclusive en el sexo hay mucho de racional y que lo económico, que es material, no va en contra de los valores ni de la espiritualidad, ni de los intereses, y que en el fondo todo es coherente y todo es armonioso y no hay contradicciones. O sea, es lo mejor que te puede pasar, en definitiva. Es decir, entender no solamente una parte de la vida o una parte de la existencia, sino entenderlo todo junto y entender de que uno no tiene falsas opciones, que uno realmente puede siempre elegir el bien sin una cuota de mal, y que el bien y el mal no vienen mezclados. Eso es un poco, digamos, creo que fue mi búsqueda, y cuando leí a Ayn Rand, yo leí muchas cosas, obviamente previamente, y nada me cerraba del todo. Yo creo que mi forma de pensar objetivista estaba ahí y estuvo siempre ahí. Y quizás, seguramente, en muchas cosas, obviamente cambié mi forma de pensar porque encontré mejores explicaciones. Por ahí la gente suele pensar que el objetivista o a la persona racional es una persona que no cambia de opinión, es una persona cerrada, una persona que cree que tiene la verdad. Y es todo lo contrario. Un objetivista, un racional, se desprende de una mala idea en 2 segundos. Y no le importa si es suya o no lo es. No está defendiendo ideas o posiciones por el ego. Eso es propio de las personas irracionales. Entonces, como también dije en aquel video, en aquella presentación, para discutir el objetivismo hay que ser objetivista. Hay que llegar a entender los principios básicos del objetivismo, ponerlos en práctica y decir, esto no me cierra. Porque el hecho de que algo no te cierra es una posición objetivista. Es decir, el ser humano, ni siquiera cuando nace, no hace falta que lea nada, no acepta contradicciones. Eso es innato. Un bebé que ve que le están dando de comer y ve que la madre se fue un segundo a la cocina, se queda esperando en la misma puerta por donde entró para ver si la madre va a salir. Le sorprendería enormemente que la madre entre por otro lado o encontrar a 2 madres al mismo tiempo. Es decir, la naturaleza del hombre es racional, casi diría yo que hasta en el subconsciente. Es más, me atrevo a pensar que quizás por la mala educación filosófica que tenemos, en forma consciente negamos la razón, pero nunca lo podemos hacer en forma subconsciente. Nunca. Por eso alguien que es absolutamente irracional y que cree en lo subjetivo, cuando va a cruzar una calle mira para los 2 lados, porque sabe que ahí no hay a nadie a quien convencer, hay que tratar de evitar que te atropelle un auto. Es decir, en el día a día somos racionales. Y si quieren un poco entrando en el tema, en el día a día somos egoístas. Y ese es el motor del mundo. Sí, exactamente. De hecho, eso exactamente que estabas comentando fue lo que me acuerdo mucho de tu discurso de introducción, en donde yo conectaba casi en una exactitud cómo habías vivido la llegada al objetivismo y cómo había influido y cómo habías juntado absolutamente todo, pero al mismo tiempo te diste cuenta que era lo mismo, o sea, que era algo que habías buscado todo el tiempo y de repente se te presentó y ahí estaba el objetivismo, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, nosotros en esta sociedad, y en las sociedades en general, hemos sido educados por diferentes filosofías que nos han dicho, en su mayoría, que el ser envidioso o la envidia es mala. Y nos encontramos, por ejemplo, en el diccionario de inglés, en donde te dicen que un concepto como envidia puede recaer o le pueden dar un valor como malo o como bueno a un concepto que debería de ser simplemente un concepto y que no tiene por qué tener un peso ni malo ni bueno, ¿no? Y yo creo que de ahí se han agarrado muchas personas, muchos filósofos para decir que entonces el sentir orgullo por nuestros propios, por lo que nosotros hacemos, por quienes nosotros somos, es malo o va en contra de la misma moral. Y ahí es donde entra Ayn Rand y creo que es una de sus grandes aportaciones en donde defendió directamente que el egoísmo basado en lo que era Aristóteles tenía más de coherencia en una sociedad en la cual estamos hablando de individuos. ¿Nos puedes platicar más al respecto? Bueno, en primer lugar, hay que entender que todo el mundo tiene una filosofía.
Y la filosofía no es simplemente algo que uno leyó, porque en general nadie lee filosofía. La filosofía es esos principios que uno acepta en forma implícita o explícita y que vive con ellos. Es decir, la filosofía, la forma de pensar, para poner una palabra un poco más mundana, digamos, la forma de pensar de cada uno está presente permanentemente. Entonces, cuando uno habla con alguien y le da ciertas definiciones o le dice determinadas cosas, el otro no tiene otra herramienta más que para interpretar eso que su propia filosofía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, o sea, lo que nos han enseñado, y la palabra egoísmo, que es un poco la que estamos discutiendo, quizás como tema de excusa en esta charla, la palabra egoísmo tiene una connotación negativa, pero porque es la resultante de toda la filosofía que en general impera en el mundo. Uno podría hacer una radiografía de la filosofía imperante. La filosofía imperante obviamente es, casi diría, opuesta al objetivismo. Opuesta, sin exagerar. Inclusive dentro de muchos liberales o libertarios, que es una discusión quizás que a mí no me interesa mucho entrar, porque dentro de todos los liberales en general están bastante más cerca del objetivismo que en general otras formas de pensar. Pero normalmente la forma de pensar genérica que hay tiene otras raíces. Y esas otras raíces, que ahora las vamos a hablar, terminan en la conclusión de que el egoísmo es malo. Pero una de las razones fundamentales, ¿cuál es? Primero, que no se sabe cuál es el origen de la ética. No hay una ética bien definida. Y además no se diferencia entre ética y política. Eso es otra cosa que Ayn Rand nos explica perfectamente. Sí. La ética es el terreno fundamentalmente de las decisiones personales. Es decir, la ética es aprender, haciendo una analogía con el tránsito, es aprender a conducir su propio auto. En cambio, la política es aprender a conducirse entre los autos de otras personas, es decir, en una ciudad donde haya otros autos. Entonces, Ayn Rand dice, no, primero estudie bien ética y no lo mezcle con política, porque hasta que usted no entienda bien la naturaleza del ser humano, usted no va a poder pensar en cuáles son las reglas de convivencia. Es decir, aprenda primero a vivir y después aprenda a convivir. Es decir, la ética nos enseña a vivir. Haciendo esa diferenciación, uno puede empezar a desmenuzar y a separar la parte mala que le ven al concepto egoísmo. ¿Por qué? Porque a tal punto la palabra egoísmo es negativa en esa forma de pensar, fundamentalmente porque nos hemos quedado sin una palabra que defina lo que significa realmente luchar por los propios intereses. Lisa y llanamente, en el diccionario dice, egoísmo es un interés desmedido por uno mismo. O sea, ¿por qué la palabra desmedido? ¿Cuál sería entonces la palabra que tengo que usar para que no sea un interés desmedido? Y desmedido, inclusive, ¿cuál es el significado de desmedido? ¿Hasta dónde está mal que yo me preocupe en forma desmedida por mi bien? En definitiva, la filosofía en general no ha dejado un espacio para poder definir una ética objetivista, nos ha dejado palabras. Entonces uno tiene que agregarle la palabra racional. Habla de egoísmo racional, para que la gente pueda decir y pueda interpretar. Entonces ahí ya hay que explicar lo que es el concepto racional. No quiero seguir hablando sin que tú intervengas. No, está bien, porque de hecho, cuando nos dimos, o me di la oportunidad de empezar a leer La virtud del egoísmo, es donde me doy cuenta de todo este tipo de cosas, en donde en realidad, como hemos sido educados así, muchas veces creemos que el sentirnos orgullosos de nuestros propios logros puede, por ejemplo, a mí siempre me decían, es que no eres humilde. Y yo cuando trataba de encontrar la definición de humilde, me daba cuenta de que la utilizaban cuando yo hablaba de mis logros, cuando yo hablaba de lo bien que me siento, de algunas cosas que había hecho y que me sentía orgulloso de ello, y me decían, no, es que tienes que ser más humilde. Entonces, después me decían, es que eres muy egoísta,
Y mi pregunta entonces, ¿hasta dónde debo de ser egoísta? ¿O cómo lo miden? ¿O cómo podemos saber ese tipo de cosas? Igual con el desmedido, o sea, desmedido en comparación a qué, ¿no? O desmedido según quién. O cómo podemos medir cuándo estoy teniendo un egoísmo desmedido. O cómo, y como no podemos saber nada de eso, siempre se me quedó como esa idea en la cabeza y esa espinita de saber entonces cómo podemos entre sociedades, cómo podemos vivir para no sentirme que estoy siendo envidioso y para no sentir que no estoy siendo humilde. Cuando empezamos a hablar de egoísmo, nos damos cuenta de que en realidad la filosofía objetivista tiene diferentes valores, por ejemplo. Tiene, por ejemplo, las virtudes, que me gustaría también que nos platicaras un poquito más de cómo se generan las virtudes, qué es una virtud. Y por ejemplo, para mí la importancia de la integridad, la producción, todo ese tipo de cosas en el egoísmo, o cómo es importante todo esto para linkearlo al egoísmo. El egoísmo, Bueno, ¿cuál es el motor ahí? vamos por parte. Lo primero que tienes que hacer para entender todas esas cuestiones juntas es un poco lo que dije hace un rato, separar ética de política. Es decir, separar la conducta humana individual, lo que uno tiene que hacer para vivir, de cuáles son las reglas de convivencia. Todas esas cuestiones que tú acabas de mencionar como negativas, vienen del mismo lugar, vienen de intentar saltear un paso. En filosofía hay una estructura jerárquica, uno tiene que empezar por lo que es metafísica y epistemología, para la gente que quizás esas palabras le parezcan pesadas. Las palabras sencillas serían, tiene que empezar por la realidad y tiene que empezar por pensar, digamos. Metafísica es la realidad, es estudiar la realidad, los hechos de la realidad. Y epistemología es conocer la realidad. Entonces nuestra herramienta en epistemología es la razón. Entonces uno tiene que primero empezar por entender la realidad, entender que uno tiene un mecanismo de comprensión que es la razón, y recién ahí empezar a interpretar la ética. Si uno quiere saltearse y quiere simplemente ir a la ética dentro de la política, o sea, en la sociedad, que es lo que ocurre normalmente, la gente no se pregunta qué es lo que está bien o mal que yo haga en forma individual. Porque como estamos siempre en una sociedad, nos interesa lo que tú hagas, pero en cuanto a la sociedad. Y rápidamente, y esto creo que sí, de alguna manera, hasta casi hoy creo que es una cuestión casi instintiva, es decir, en general todo el mundo queda educado pensando en un ser humano que tiene que actuar en función del bien común, es decir, sus valores, sus principios, sus objetivos, todas sus virtudes tienen que ser sociales. Es decir, algo es bueno, no si te conviene a vos, sino si le conviene al prójimo, a la sociedad. Es decir, dejan totalmente vacío, sin contenido, cualquier tipo de interés que vos puedas tener en la vida, y si lo tenés que ocultar, porque de alguna manera vas a ser mal visto. En definitiva, esto pone de manifiesto la visión, diría yo, egoísta, no de nosotros como objetivistas, sino de la sociedad en general, que pretende que tú no crezcas para que ellos no sientan envidia o para que ellos no tengan determinadas cuestiones, o que tú seas generoso para que, si sos exitoso, ellos no vean esa diferencia de éxito que tú has tenido, o de alguna manera te hagan sentir culpable por tu propio éxito. Es decir, es un conjunto de pensamientos y de filosofía que no pretende lo mejor para el hombre, pretende de alguna manera que el ser humano que no está dispuesto a luchar por sí mismo no se sienta tan mal en un mundo donde hay otros que sí triunfan y que sí logran cosas. Y además, también hay una especie de revelación cuando dicen, pero ¿cómo puede ser que haya libertad? Si cada uno hiciera lo que quisiera, entonces esto sería la ley de la selva. Esa es otra manifestación, otra confesión, de que yo les pregunto a la gente en algún auditorio cuando me dicen eso, le digo, bueno, si usted pudiera hacer lo que usted quisiera, ¿qué haría? ¿Qué cosas normalmente se le ocurren cosas malas?
porque si no, no estarían tan preocupados por esa libertad, a la cual también hay que definir, ¿no? Pero digamos, la primera impresión es que si yo pudiera hacer lo que yo quisiera, en lugar de ir al supermercado y pagar, me voy sin pagar. Es decir, pone de manifiesto, de alguna manera, lo que muchas personas en el inconsciente piensan que harían si nadie los controlara. Entonces, en realidad están pidiendo que los controlen a ellos mismos. O sea, es una especie de confesión de irracionalidad. Yo creo que si las sociedades normalmente nunca le han encontrado la vuelta, algunas más y otras menos, obviamente, pero en general en Latinoamérica no le han encontrado la mejor forma para que la sociedad crezca, es porque no han abierto la puerta más evidente y más obvia que existe, porque siempre pensaron que detrás de esa puerta estaba el horror. Y una de ellas es el egoísmo, es decir, una de ellas es aceptar que las personas somos independientes y que en una sociedad no tenemos fines en común. No somos un barco que va a algún lado, no somos un equipo de fútbol que está compitiendo contra otro equipo de fútbol. No somos todas esas analogías que nos han enseñado que son colectivistas. En una sociedad somos personas que vivimos en un mismo territorio, que convivimos, y entonces lo que tenemos que lograr es convivir. Y no tenemos por qué pensar que el vecino es un potencial asesino o ladrón, y si lo fuera, en todo caso tenemos que poner reglas para que no nos afecten ese tipo de actitudes. Es decir, en el fondo no creemos en la libertad, no creemos en el individuo, no creemos en una serie de cuestiones que son bastante obvias y que de alguna manera es lo que mueve a todo el mundo desde que se levanta de la cama. Porque digamos lo que digamos, todo el mundo desde que se levanta actúa por su propio interés. Y gracias a eso, dentro de todo, el mundo sigue, mal o bien, produciendo, y las personas, mal o bien, siguen intentando por lo menos progresar. Si no fuera porque no le hacen caso a ese supuesto mandato de que lo único que tenemos que pensar es en el bien común, en el bien de los demás, y nosotros estamos últimos absolutamente en la fila de los valores, de no ser porque realmente no nos tomamos en serio eso, entonces nos hubiéramos extinguido mucho antes, ¿no? Sí. Ahora, hay una parte que yo me recuerdo mucho que dice que el decir, el utilizar o ser un egoísta para sí mismo, o sea, por ver para ti mismo, no te hace por eso caminar sobre cadáveres o hacer lo que tú buscas. Por ejemplo, Nietzsche, que decía, sí, tú puedes hacerlo y si puedes pasar por encima de otro, tienes que hacerlo, hazlo, ¿no? Entonces, nosotros o el objetivismo te dice, ok, sí, pero debe de haber un porqué de la vida, o sea, no nada más, si amamos la vida, entonces tenemos que actuar para no ir en contra de la misma vida, y ahí es donde se empiezan a generar el hecho de que existe, por ejemplo, como tenemos un tiempo de vida, tenemos que saber valorar, y ahí es donde empieza la idea de, a ver, ¿qué es más importante para mí? ¿Qué no es tan importante para mí? Y ese tipo de cosas, también habla, por ejemplo, de que la producción, nosotros como seres humanos y viviendo en sociedad, para poder nosotros tener lo que nosotros vemos egoístamente, nuestro proyecto de vida, pues tenemos que producir para no tener que, por ejemplo, estar robando, todo ese tipo de cosas. Y me he dado cuenta de que todo lo que en la virtud del egoísmo ella menciona como las virtudes o como valores que debemos de tomar, van dirigidas a que el ser humano tiene que actuar en su propio beneficio. Y esa sería como esa parte del egoísmo en el ser humano, ¿no? Que se ve reflejado en todo lo que nosotros hacemos día con día. Bueno, en primer lugar, digamos, quizás para sacarle la parte negativa a la palabra egoísmo, quizás no haga falta, pero pongámosle la palabra racional al lado, ¿no es cierto? Entonces hablemos del egoísmo racional. ¿Qué es ser racional? En primer lugar, bueno, ¿qué es la ética? La ética fundamentalmente significa que yo tengo una escala de valores y que mi fin último, mi objetivo es ser feliz. ¿Sí? Entonces, yo tengo que actuar, por definición, en forma egoísta, con la definición de buscar mis intereses. ¿Qué significaría racional?
significa que mis intereses o mis valores, ¿con qué herramienta o con qué comprobación yo los elijo a los valores? Los elijo en forma racional. ¿Qué significa? Que van en consonancia con la realidad. Lo irracional, dice Ayn Rand, no existe. O sea, ser egoísta en forma irracional sería imposible. Sería pretender lo no ganado, pretender lo que no existe, o pretender acciones que no se pueden llevar a la práctica. Inclusive, se llega a decir, pero esto hay que comprenderlo, que robar no es bueno, no por un mandato social, no es bueno para ti, no es bueno. Ni robar, ni hacer nada irracional. Pretender lo no ganado no es bueno. Es decir, Ayn Rand define no solamente la bondad o la ética, sino que también define de alguna manera a través de las obras los personajes que actúan con absoluta ética objetivista. Y ellos entienden, el objetivista entienden, que robar está mal por uno mismo, que uno tiene que ser honesto por uno mismo, que uno tiene que ser productivo por uno mismo. Si no fuera productivo sería un parásito. Es decir, que es lo que tú llamas, o lo que tú has dicho recién, las 7 virtudes que define Ayn Rand. ¿Qué es una virtud? Una virtud es de alguna manera la cualidad que tú tienes, o las características, o la capacidad que tú tienes para conseguir valores. Un virtuoso puede ser un virtuoso en algún terreno, como puede ser un jugador de fútbol, o un jugador de tenis, puede ser un virtuoso porque consigue jugar bien y consigue ganar partidos. Bueno, las virtudes principales para vivir, las definió Ayn Rand, que son 7, todas ellas tienen que ver con ser un ser egoísta racional, es decir, Exacto. ser una persona objetiva y racional. Fundamentalmente tiene que ver con la relación entre la razón y la realidad. Exacto. Un objetivista, o actuando de esa manera, uno nunca va a entrar en contradicción. No solo uno nunca va a entrar en contradicción, sino que dos personas actuando en forma egoísta y racional no van a entrar en contradicción entre ellos. Si todos fuéramos egoístas racionales, es decir, objetivistas, no habría conflicto entre nadie. Nadie tendría conflicto con nadie, porque la realidad no admite contradicciones. Eso es algo quizás muy difícil de comprender, porque realmente hay que ponerse el traje durante muchos años de esta filosofía de entender de que realmente, por ejemplo, la honestidad es una virtud muy egoísta. La honestidad no es una virtud social. No soy honesto porque quiero hacerle un bien a la sociedad. Soy honesto porque yo no quiero irme a la cama pensando que me apoderé de algo que no gané. Porque en el fondo soy muy ambicioso. Porque yo quiero vivir en paz. Y eso significa vivir acorde a mi naturaleza, vivir acorde a la realidad y vivir con mi herramienta fundamental para manejarme, que es la racionalidad, en todos los aspectos de la vida. Entonces, entender esto, me acuerdo una vez, una gran decepción de mi parte, en una charla, cuando terminé de explicar estos principios, claro, en una charla de hora y pico, con PowerPoint, con todo, explicando desde cero, alguien del fondo, que era un ministro de Economía en su momento, una persona bastante influyente, dice, claro, dice, eso es la libertad, dice, eso es la ley de la selva. O sea, esto sería la ley de la selva. Digo, qué frustración no haber podido llegar, ¿no? Pero ya no me frustro más porque es difícil comprender esto. Y sobre ese punto, la ley de la selva es todo lo contrario. La ley de la selva es lo que admitimos hoy. Esa es la ley de la selva. El objetivismo sería todo lo contrario a la ley de la selva. El objetivismo reconoce en cada persona un ser racional y va a interactuar en forma racional. Y lo racional es lo contrario a la fuerza. Hay dos grandes fuerzas en el mundo, la razón o la fuerza. Con lo que es irracional no tengo más remedio. Una piedra no la puedo convencer para moverla. La tengo que mover por la fuerza. Pero una persona tengo que usar cualquier herramienta, menos la fuerza. Entonces el objetivismo propone extraer absolutamente, erradicar el uso de la fuerza en la sociedad. Y eso es uno de los grandes logros, una de las grandes síntesis de Ayn Rand. ¿Qué tenemos que hacer para convivir? Erradicar el uso de la fuerza. Nadie puede interactuar con nadie
usando la fuerza, o algunos sinónimos como son el fraude, el engaño, que son formas de fuerza también, ¿no? Entonces, todo lo contrario a la ley de la selva sería la ley de la razón. Y eso es lo que propone el objetivismo. Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad, para que nosotros podamos convivir en sociedad en base a nuestra propia individualidad, tenemos que entender, o por ejemplo, hay personas que defienden el individuo y que dicen, sí, el individuo es importante para nuestra sociedad, pero después se dan cuenta de que en realidad ellos tienen una moral que creen que debe de ser colectivizada, o sea, que deben de involucrarla en la sociedad o en diferentes otros grupos que piensan diferente. Y ahí es donde entra lo que tú dices, o sea, hay que mover la piedra. Ellos lo que están haciendo es, como no te puedo convencer directamente, pues entonces tengo que ir a utilizar la fuerza. Y una de las cosas que dice Ayn Rand es que, ok, si vas a utilizar la fuerza para defensa, está bien. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar tu vida y porque sin vida, pues no tenemos nada de lo demás, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que también es muy importante, yo creo, para poder entender un poco más sobre lo que es el egoísmo, porque muchas personas comentan, o por ejemplo, yo llegué a escuchar a mis papás, por ejemplo, que decían, es que yo me he sacrificado todo el tiempo por ti, o por los hijos, o por otras cosas. Y yo pensaba que eso lo decía así como, o en ese momento yo lo decía así como, en realidad es bueno o es malo, o qué me queda entender, ¿sí? Y después Ayn Rand lo vuelve a tocar y ahí es donde me queda claro que a qué se refiere en realidad con el sacrificio. Por ejemplo, Ernesto Comte, que te explica que para poder hablar de sacrificio tienes que entregar algo que en realidad valoras, algo que en realidad te sirve, que en realidad necesitas, para que cuando tú lo des se pueda llamar sacrificio. Y porque si entonces no estás dando algo que no te va a causar ningún cambio para ti, entonces no sería un sacrificio. ¿Nos podrías explicar un poquito más de esto? Sí, en realidad la palabra sacrificio a veces se usa de dos maneras. Para mí la verdadera forma de usarlo es siempre en la vida en general, uno siempre obtiene un valor a cambio de otro valor. Es muy difícil que uno simplemente obtenga algo sin haber ni siquiera usado su tiempo. Con lo cual siempre es un intercambio. Y lo que importa es el resultado neto, si se quiere. Sacrificio sería perder en el intercambio. Ganar no sería un sacrificio. Exacto. Lo que ocurre es que a veces también se le llama sacrificio a la parte que yo entrego. Es decir, yo sacrifico, no sé, un fin de semana con mi familia porque me pidieron, no sé, porque estoy haciendo un trabajo y capaz que me van a dar un ascenso. Si lo hago de forma conveniente, no es un sacrificio, estoy tomando una decisión. ¿Puedo llamarle sacrificio a la parte que entrego, a la parte que pierdo, a la parte que gasto, a lo que consumo? Podría llamarle, pero desde el punto de vista filosófico, si se quiere, sacrificio sería perder en el intercambio. Entonces, si un padre nos dice, primero, si una persona piensa que se sacrificó por sus hijos en el sentido de que perdió permanentemente, es muy triste, digamos, es muy triste para la persona, muy irracional, es muy triste que haya acumulado tanto resentimiento o haya hecho tanto las cuentas, y es muy triste que finalmente le diga a un hijo que quizás era un inocente, cuando la madre supuesta o el padre se estaba sacrificando, que le pase la factura, ¿no? Yo creo que eso tiene casi, diría, una especie de mala visión filosófica por partida doble, por lo menos. Es decir, es muy triste para la persona que pensó que realmente se estaba sacrificando y es muy triste todavía encima echarlo en cara. Lo más probable es que no haya sido un sacrificio, lo más probable es que un padre o una madre esté siempre dispuesto a entregar lo que sea por sus hijos, porque en el fondo sus hijos, que tiene un poco que ver con el amor, si podemos entrar en ese tema, cuando uno ama a una persona, uno adquiere también o mezcla su estructura de valores y se pone contento por sus propios logros, con lo cual casi le diría que tener un hijo es tener una sucursal de mis propias emociones positivas y negativas. Es decir, me voy a poner contento no solamente por mis logros, sino que me voy a poner contento también por mis hijos o por la persona que yo quiero. Con lo cual sería muy triste, digamos, esa expresión de que un padre se sacrificó por los hijos. Que un padre hizo esfuerzos, obviamente,
digamos, tomando la un palabra paréntesis aquí, sacrificio. nada, eso que acabas de mencionar, porque por ejemplo, si lo vemos desde la manera, desde el aspecto, también lo leí, no me acuerdo si es directamente ahí, por ejemplo, cuando dicen que Jesús vino a sacrificarse por los humanos, sería también igual de irracional, ¿no? Porque entonces, si al final de cuentas, vino a morir, y eso era su mandato, pues entonces, al final de cuentas, obtuvo lo que quería, ¿no? Murió. Entonces no hubo un sacrificio como tal. ¿Cómo lo verías ese punto? Porque ahorita lo mencionaste y me acordé. Mira, a ver, en el caso de Jesús, me parece que es más contradictorio todavía, porque ¿qué no haría yo si yo no fuera el Hijo de Dios, no? Es decir, ya presentarse como un ser humano, pero con ciertos contactos en el Características. cielo, quizás le quitan un poco se hace más difícil, digamos, analizar o interpretar. Creo que le quita todo mérito, inclusive, absolutamente todo mérito. Más mérito podría tener quizás Gandhi, que era un ser humano y que su vida iba a terminar como la de todos nosotros. O a veces me pongo a pensar en la Madre Teresa de Calcuta y hago esta analogía, ¿no? Imagínense que una persona que realmente no actúa por interés. Porque, ¿qué sería lo contrario de lo que el objetivismo Ayn Rand dice? Señores, acéptenlo, el ser humano actúa por interés. Acéptenlo, no traten de armar una sociedad enseñándole al ser humano de que vaya en contra de sus intereses. O sea, no desdoblen nuestra cabeza en lo que es ético o lo que me conviene, que eso genera muchos clientes para los divanes de psicólogos, ¿no? Y la psicoterapia, ¿no? Es decir, nos genera un conflicto terrible. ¿Qué tengo que pensar yo? Muchos conflictos de los que tú hablaste, en el fondo, surgen de ahí. ¿Qué tengo que pensar? ¿En mis intereses o el de los demás? Porque chocan. Eso nos enseñaron. Ayn Rand te dice que no chocan y que en definitiva tienes que ser, de alguna manera, tienes que actuar por tu interés. Pero imaginémonos un segundo, ¿qué sería una persona que no actúa por interés? ¿Qué es una persona totalmente desinteresada? Yo lo he visto, a veces cuando doy una presentación, pongo algunas virtudes y le pregunto al público, díganme virtudes. Y muchas veces surge, y en los libros de Ayn Rand surge, en la novela sobre todo, el desinterés como una virtud. Ahora, imaginémonos una persona realmente que cree en esa filosofía, desinteresada. Imagínense, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta que no tenga realmente ningún interés por los pobres. O sea, ¿por qué actuaba por los pobres, los desvalidos, los enfermos? No tenía ningún interés tenía. Imagínense que yo estoy, no sé, en la puerta de la India o en el aeropuerto y viene la Madre Teresa de Calcuta y le digo, ¿usted para qué va a entrar? Yo porque voy a ayudar a los pobres. Pero entonces usted lo hace por interés. No, yo no tengo ningún interés. Yo no actúo por interés. Yo no soy egoísta. Bueno, entonces señora, no entre. Y la señora se da media vuelta y se va, porque total le da lo mismo entrar que no entrar. O sea, no tiene intereses en la vida. Es decir, sería absolutamente absurdo actuar de esa manera. Es decir, que quieras hacer algo o que lo vayas a hacer y te digan, usted por acá no puede pasar. Ah, bueno, me daba lo mismo, voy a otro lado. O preguntarle al vecino a ver qué es lo que tengo que hacer hoy, porque la verdad que como no tengo ningún interés, estoy buscando el interés de los demás. Y automáticamente eso se transformaría en mi interés en todo caso. Es decir, sería imposible. Entonces, el ser humano tiene que aceptar fundamentalmente que el ser humano actúa por interés. Y en todo caso tiene que entender lo que es la parte racional. ¿Qué es ser racional? ¿Qué es ser racional? Y ser racional no solamente no tiene nada de malo, tiene todo de bueno. Se dice que el ser humano es un ser racional. Muchas veces nos dicen, o en general hablan de las virtudes que tienen los animales, comparándonos con los seres humanos, y la realidad es que no hay animal más virtuoso, digamos, que el ser humano. Esa es la realidad. Es decir, es más, a veces decimos, le queremos dar virtudes, fíjense hasta dónde hemos llegado, que es que uno al principio lo puede tomar como algo positivo, dicen, el mejor amigo del hombre, el perro, ¿no? ¿Eso considerás vos el mejor amigo del hombre? O sea, en general, el perro, que a mí me encantan los perros, consideran
que el mejor amigo del hombre es un animal que se va a tirar al lado de uno, que le va a dar de comer cuando él quiere, o sea, ese no debería ser el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre debería ser otro ser racional. Un perro, obviamente, puede ser una buena mascota, un buen compañero, uno puede tener... Pero ¿será que eso es lo que buscan como amigos? Alguien que no les diga lo que están mal, alguien que no les diga ese tipo de cosas, alguien que nada más se tire a un lado. Exactamente, esa es un poco la confesión. Lo mismo que dice Ayn Rand, que está mal juzgar a los demás. Y Ayn Rand dice algo que es genial. Dice, no solamente está bien juzgar, sino dice, porque dicen, juzga y serás juzgado, como una especie de amenaza. Y Ayn Rand dice, dice, juzga y prepárate para ser juzgado. Exacto. ¿Por qué? Porque una persona que actúa bien no tiene ningún problema en que lo juzguen. Porque puede pasar dos cosas, que actúe mal, con lo cual me merezco mi mal juicio, o actúe bien y me están juzgando mal, con lo cual ese juicio carece absolutamente de valor para mí. Y si es un amigo y te está dando una mano, te está juzgando, te está haciendo un favor. Es decir, esa idea de que no juzgues porque podés ser juzgado también es una barrera que ponen, porque en el fondo lo que quieren hacer es proteger no al ser racional y virtuoso, quieren proteger al ser no virtuoso, sino vicioso, al holgazán, al que no produce, al que no trabaja, al que no tiene méritos, al que no consigue valores. Porque en el fondo eso es lo que quisieran quizás disimularse entre toda esa gente. Es decir, ¿qué más conveniente podría ser para una persona no virtuosa o que no tiene autoestima que adoctrinar a toda la sociedad para que cada uno actúe no en pos de sus propios intereses, sino regalando todo lo que gana y despojándose de todo valor, y no mostrando nunca una habilidad, una virtud? O sea, en el fondo es una pretensión absolutamente egoísta en el mal sentido, o sea, es una pretensión aberrante, ¿no? O sea, sean todos bastante mediocres, así yo no me siento mediocre. O sea, en el fondo no estamos buscando la excelencia, no estamos buscando vivir como personas racionales. Así es. Y de hecho, hay una parte también que me gustaría que nos explicaras, porque Ayn Rand no nada más utilizó la palabra egoísmo deliberadamente. O sea, Ayn Rand el objetivo es una filosofía totalmente integrada. O sea, todo tiene un espacio específico en la filosofía objetivista, como un carro con un carrito de esos de colección, cuando lo vas juntando, y todo va en un lugar específico, ¿no? El egoísmo, ¿cómo se genera el egoísmo en el proceso del mismo razonamiento del ser humano? Esto viene, me imagino, dentro de la epistemología. ¿Nos podrías explicar, aunque sea un poco, de cómo es que está ahí el egoísmo, existe y no es algo que nosotros podamos, o que hayamos puesto de manera deliberada, sino que es algo que está ahí dentro de nuestra metafísica, o sea, algo que existe y que todo el mundo lo utiliza como tal y se puede explicar de manera epistemológica? ¿Cómo sería esa explicación? Bueno, yo decía hace un rato que estoy hasta llegando a sospechar, y quizás es un principio psicoepistemológico, que es un término que creó Ayn Rand. La psicoepistemología tiene que ver con de qué manera mi mente piensa y mi mente trata de conocer. Estoy llegando a pensar que un principio psicoepistemológico es que somos, en general, estamos siendo más racionales en forma inconsciente que consciente. ¿Por qué? Porque en forma consciente estamos trabajando en contra de la razón, porque nos están enseñando a odiar la razón, nos están enseñando a desvalorizarla. Muchísimos autores filosóficos, que en general la gente no ha leído, pero que ha inundado las escuelas y las mentes de nuestros padres o amigos, en general hay una batalla contra la razón. Entonces, ¿de qué manera el ser humano es? Yo creo que el ser humano utiliza la razón casi en forma automática, como yo decía del ejemplo del bebé, utiliza la lógica, utiliza la no contradicción para entender la realidad, y además en forma natural, que ese es otro mito, que dicen que los niños nacen buenos y la sociedad los pervierte. Mentira, o sea, a un chico sacarle el chupete con la mamadera. Es decir, la naturaleza del ser humano también busca sobrevivir, busca
los valores que necesita para ser feliz. Ahora, eso de alguna manera es algo que en forma automática la gente hace. Nos están enseñando a que hay que reprimirlo. Entonces, yo creo que al contrario, Ayn Rand te dice, eso no tenés que reprimirlo, eso es lo natural, eso es lo que tenés que hacer. Tenés que actuar en pos de tu interés. Lo que pasa es que Ayn Rand y el objetivismo nos enseña cuál debería ser tu interés racional. Porque hay una frase que dice, hacer lo que uno quiere es fácil, el tema es saber lo que uno quiere, o saber lo que uno debería querer. Creo que el objetivismo, una de las cosas que nos enseña es justamente a no buscar valores irracionales. Entonces, el ser humano, a través de su mente, primero casi en forma instintiva, siempre trata de que esos intercambios de valor tengan un saldo positivo. Y después, en general, usa su mente para tratar de interpretar, porque también hay un proceso que la gente confunde, que es un proceso bastante automático en algún sentido, que tiene que ver con el contacto que yo tengo con la realidad. Yo tengo un contacto con la realidad. Esas piezas que tú dices que calzan en el objetivismo no son porque sí. Las han buscado porque las necesitan para armar una jerarquía en una ideología, una filosofía jerárquica. Cuando yo tomo contacto con la realidad, lo tomo a través de los sentidos. ¿Sí? Yo me contacto con la realidad a través de los sentidos. Después del sentido viene una sensación, viene una percepción, y después viene una conceptualización, es decir, empiezo a entender de qué se trata, y después viene una valoración, combinando eso que yo estoy no quiero ser pesado, no quiero entrar en temas muy complejos, pero el ser humano empieza a tratar de entender eso que tiene enfrente, si es bueno o malo para él, si es bueno o malo para él. Pero eso que es bueno o malo para él, Ayn Rand nos enseñó que las cosas no son buenas o malas en forma absoluta, sino que dependen de para qué. Entonces, cuando yo combino eso que estoy viendo o teniendo a la mano con distintas alternativas, yo puedo decir, esto no es bueno a primera vista, pero quizás después le puedo encontrar una utilidad. Entonces, entender esa utilidad, entender la forma en la que tengo que actuar, entender que el mundo existe y que la realidad es un absoluto, hace que yo busque valores y racionalmente busque valores racionales para objetivos que también son racionales. Con lo cual, le diría que gran parte del terreno es natural en el ser humano, y lo otro hay que estudiarlo, es decir, hay que aprender un poco, hay que entender un poco esto que yo digo, de cómo yo interactúo con la realidad, y una serie de cuestiones como las que dije recién. Los valores no son absolutos, quizás para un ejecutivo es de un gran valor, un auto deportivo, pero quizás para su secretaria es de más valor un par de zapatos para el fin de semana. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo concreto, y no quiero ser machista, podría ser el ejemplo al revés, ¿no? Un secretario varón, si quieren, y una mujer ejecutiva. Es decir, en definitiva, el valor, dice Ayn Rand, responde a dos preguntas implícitas: ¿para qué y para quién? Entonces, para mí es valioso tal situación para tal cuestión. Y ahí inclusive se abre un terreno en el cual existen valores opcionales u optativos, de los cuales Ayn Rand ha hablado bastante poco, y en general, y muchas veces, a los objetivistas que no han profundizado mucho, les genera una especie de sensación de que en el objetivismo todo está previamente estipulado y que uno no tiene márgenes de opción. Dogmático. Y dogmático. Bueno, dogmático ya sería una palabra demasiado burda por lo equivocada, porque el objetivismo sí es claramente, totalmente antidogmático. Porque dogmático significa aceptar principios porque sí. Y Ayn Rand lo primero que te dice es, usa tu razón y todo lo que yo te digo, juzgalo. Y no aceptes absolutamente ninguna idea. Chequea tus primicias, ¿no? Exactamente, esa es la virtud de la independencia. De la independencia, que es piensa con tu propia mente. Entonces, en definitiva, uno termina actuando con la realidad y termina entendiendo una serie de cosas, y también entiende que la vida es el valor supremo y que la felicidad es lo que uno busca,
Pero quizás de lo que no se ha hablado mucho es que formas de vivir y llegar a ser feliz hay muchas, y que muchas de ellas son optativas o son opcionales. Ese es un terreno en el cual ahí la individualidad de cada uno puede optar. Es decir, yo puedo optar en ciertos valores. Lo que no puedo optar cuando se trata de valores morales, porque también hay que hacer una clasificación de los valores, y mucha gente que ha leído objetivismo tampoco alcanza a comprender de que los valores no son siempre morales. Yo puedo estar hablando de valores en distintos niveles y en distintas áreas. En general, Ayn Rand siempre habló de lo más preocupante, ¿sí? Habló de los valores morales. Por eso ella pone tanto hincapié en la productividad, en ser productivo. Ser productivo significa ser independiente, no ser un parásito, es decir, producir, entender que uno no le debe nada a nadie y que uno no va a vivir de los demás. Esa es una obligación de cada uno, por supuesto, llegado a cierta edad de independencia. Entonces hay muchas cuestiones en las cuales quizás Ayn Rand no entró lo suficiente, o en los libros a primera vista no están. El que las explicó muy bien fue Leonard Peikoff, muchas veces, hay muchos audios de él explicando ese tipo de cuestiones, y de alguna manera ahí uno cierra una idea más global sobre el objetivismo, Sí. ¿no? Sí, sí, sobre todo sobre la idea de, como dices tú, qué es un valor, o sea, porque podemos ver diferentes tipos de valores, como por ejemplo el matemático, los valores, pero el específico ya se refería a cómo actúa el hombre para adquirir o no una cierta cosa, ¿no? Para ir terminando, mi pregunta sería, bueno, yo ya sé la respuesta, pero me gustaría que lo explicaras. ¿Es o no es el egoísmo una virtud? Bueno, si después de todo esto no quedó claro, el egoísmo en realidad ella no lo define como virtud específicamente, es una actitud, digamos, el egoísmo Exacto. es prácticamente decir, yo voy a buscar valores por interés personal. Eso es el egoísmo, y eso es lo más natural, eso no tiene absolutamente nada de malo, solamente puede tener algo de malo en estas mentes colectivistas que piensan que el individuo tiene que estar subordinado a la sociedad, y por lo tanto tú estás último en tu lista, con lo cual en el fondo no está buscando una sociedad de personas o de seres racionales, sino está buscando una sociedad, no sé, de animales de menor jerarquía, de ovejas o de hormigas o de abejas o lo que sea. Entonces, claro que deberíamos aceptar que el egoísmo es el motor que tiene cada persona, deberíamos entender lo que es la racionalidad, primero por una cuestión egoísta, es decir, uno tiene que entender de que lo irracional no existe, lo irracional no tiene sentido buscarlo, lo irracional está fuera del alcance real, y que un ser racional no pretende nada que no haya ganado. Diría que en ciertos términos deberíamos ver al objetivista como el ser supremo, es decir, una persona tan noble en los términos que comúnmente se habla de esa palabra, que nunca se va a quedar con algo que no ganó. Ahí quizás uno empieza a acercar un poco la filosofía de unos con otros, porque en el fondo, para explicar una filosofía como el objetivismo a gente que no es objetivista, la única forma de conmoverlo es hacer un puente entre lo que ellos piensan y lo que tú tratas de transmitir. Entonces, a veces se hace difícil porque nos han robado todas las palabras. Otra palabra que nos han robado o que la han endemoniado es orgullo, ¿no? A tal punto así como han desvirtuado la palabra egoísmo, señalándote como egoísta, dándole un sinónimo de insulto, lo mismo ocurre con orgullo. Orgullo sí es para Ayn Rand una de las 7 virtudes. Virtudes, sí. ¿Sí? Pero en general la usan diciéndote sos un orgulloso. Y en todo caso, ser un orgulloso, dependiendo del significado que le demos, sí está mal o puede estar mal. Si ser orgulloso significa que yo me aferro a una idea solamente porque es mía y no porque sea correcta, no soy ningún virtuoso y tampoco soy objetivista. Ni tampoco tengo orgullo. Soy un orgulloso en ese sentido, en el mal sentido de la palabra. Ahora, la palabra orgullo para Ayn Rand significa estar reconfortado de alguna manera por los valores que he adquirido, por las virtudes y por la persona en la que yo me he transformado, ¿no? Uno tiene que estar orgulloso de haber logrado una meta. Primero uno tiene que ser egoísta para saber qué quiere. Después tiene que ser
y racional al mismo tiempo. Después tiene que ser virtuoso para conseguir lo que quiere, y después tiene que sentir orgullo, es lo mínimo que puede sentir. Ayn Rand lo dice en alguna de las entrevistas, y yo escribí La rebelión de Atlas y estoy sentada acá como una persona de gran renombre, y eso me hace sentir muy orgullosa. Claro que sí, no voy a ser falsamente humilde. Sí, ya el último punto, ya terminando, porque creo que nunca había escuchado que alguien se la preguntara a alguien y siempre he tenido así como esa duda. Yo creo que la virtud del egoísmo es la razón. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es la virtud del egoísmo? Y la virtud del egoísmo yo creo que es la esencia de la vida, es asumir que uno está vivo y que uno es independiente y que uno tiene derecho a ser feliz. Y por lo tanto tiene que entender, comprender su propia esencia, tiene que entender lo que es la realidad, tiene que saber racionalmente qué es lo que quiere de la vida y tiene que buscarlo. Tiene que ir a luchar por eso. Eso es ser egoísta en el buen sentido. Entonces, un ser egoísta que además triunfa, en el fondo es un ser exitoso, es un ser que necesariamente tiene que haber logrado por lo menos cierto nivel de felicidad. O sea, el egoísmo debería ser el motor que mueva tus actitudes, es decir, tu interés. Si no vas a actuar por tu propio interés, ¿cuál va a ser el motor en tu vida? Y de manera racional, ¿no? Por supuesto, cualquier otro sería absurdo. Ayn Rand dice, si la razón no nos guía, porque la razón ha estado absolutamente, digamos, discutida y dilapidada. Si la razón no nos guía, ¿sabes cuáles son las alternativas que nos ofrece la filosofía imperante? La fe, el capricho, los deseos, la urgencia, la necesidad, las costumbres, los dogmas, la cultura, el interés del vecino, el sacrificio. Todo eso nos ofrecen como guía ética. Nunca nos ofrecieron la razón, nunca nos ofrecieron nuestros propios intereses. Entonces, no solamente hay que ver que lo correcto es actuar en forma egoísta, racional, sino que lo contrario sería aberrante, sería absurdo, sería un sinsentido total. Sería dejarnos llevar por cuestiones que no tienen ninguna guía. Sería dejar al ser humano sin una guía moral. Exactamente. Bueno, pues yo creo que por mi parte se ha todo tocado muchos temas que de verdad se me hicieron muy interesantes y creo que abarcamos la mayor parte posible en tan poco tiempo de lo que es la virtud del egoísmo, que fueron lo que más me recuerdo que me llenaron la cabeza de un porqués y de soluciones de los porqués y todo esto. Entonces, bueno, Víctor, yo con esto quisiera pasar a ver si hay alguna pregunta que nos puedas apoyar con las preguntas. Sí, cómo no. Mira, nos preguntan, ¿qué es el amor para un objetivista? Bueno, un poco en algún momento toqué el tema. El amor para un objetivista sería de alguna manera, primero, si es un amor respecto de algo sería el deseo de disfrutar de ese algo, ¿no? Si fuera una persona, además de eso, porque uno también disfruta de una persona, como es una persona, esa persona también tiene sus propios valores y sus propias virtudes. Entonces, de alguna manera, uno incrementa su campo de felicidad al amar a otra persona. Es decir, en primer lugar, uno ama o debería amar en forma racional a una persona que tenga los mismos valores, que comparta los mismos valores o la mayor cantidad de valores posible. Pero además se retroalimenta, porque amar a una persona también significa tener una fuente adicional de felicidad y de logros. Sería casi, puede llegar a ser hasta un socio en la vida para poder de alguna manera enfrentar las cuestiones de la vida, y sería tener, como digo, una fuente adicional de felicidades o de buenas emociones. Ayn Rand dice algo así como que las jerarquías de valores se interconectan.
entonces uno con esa persona se potencia, si fuera una persona. Y si fuera un lugar, si fuera alguna otra cosa, bueno, depende de la esencia de esa cosa, ¿no? Sí, me gustaría también responder a la pregunta. Yo tengo un artículo, por ahí lo voy a publicar, en Disidencia España, en donde explico que el amor romántico del cual habla Ayn Rand es como el mercado, es un intercambio de virtudes. Acá es un intercambio de bienes y servicios, acá le podemos llamar virtudes, en las cuales para que pueda hablarse de amor romántico, tiene que haber una reciprocidad en el intercambio, porque si no, entonces te conviertes en un animal de sacrificio y ahí es donde empiezan a llegar de los problemas de que es que me golpea y me siento mal, pero creo que estoy enamorado de la persona y me quedo con esa persona. Entonces, ahí sí nos basamos en que la vida es tratar de buscar a lo que te hace sentir bien o lo que te hace sentir mejor de manera racional. Y si el amor es algo que te hace sentir bien, entonces ese se llama amor romántico. Si no es así, es algo tóxico y es como no le podríamos llamar como tal, o sea, un amor irracional, ¿no? Inclusive dice Ayn Rand, inclusive si ese amor es un amor de pareja, es un amor, hay una, digamos, otra dicotomía que Ayn Rand rompe, que habla sobre el amor, ¿cómo es el amor? El amor sin sexo, no me sale la palabra en este momento. ¿Platónico? Claro, platónico, esa es la palabra, Ajá. el amor platónico, o sea, como que el amor, digamos, de alguna manera, es la parte limpia y el sexo es la parte sucia. Ella dice todo lo contrario, dice que Sí. es tan aberrante el sexo sin amor como el amor sin sexo, porque el ser humano es ambas cosas a la vez, el ser humano es cuerpo y es mente, y el sexo, que tiene mucho de racional, que eso es una de las cosas quizás más difíciles de comprender para un objetivista. Sí. ¿Por qué? Porque el ser racional tiene sexo entendiendo los conceptos que están alrededor, entendiendo quién es esa persona para uno y entendiendo... ¿Por qué estás con esa persona? Estás con esa persona y de alguna manera tiene que ver el contexto que le da color, que puede ser un lugar quizás en algún sentido rústico o puede ser un hotel 5 estrellas rodeado de sábanas de seda. Todo eso a una persona o a un ser no racional no le daría quizás ningún valor. En cambio, un ser racional contempla todo eso y debería potenciarlo, y para Ayn Rand el sexo es concretar en forma física ese amor, de la misma manera en que un artista presenta su obra, porque la obra de un artista es la materialización de una idea para que la gente la pueda ver. En este caso, el sexo es la obra entre dos personas para que puedan materializar ese amor. Sí. Entonces, el amor romántico de pareja, la mejor forma de expresarlo y la única y la más elevada es el sexo. Así es. Sí, de hecho, y lo que decía también de que si nosotros estamos, por ejemplo, una pareja llega al punto en el cual puede explotar todas estas virtudes y se da cuenta de que tiene esas otras virtudes al mismo tiempo en la misma cama, ahí es donde como que por medio del amor romántico explotan todas esas virtudes y se convierte en un sexo romántico o racional. Les recomiendo mucho la entrevista que le hace Playboy a Ayn Rand, luego las voy a publicar también, ahí está en Objetivismo MX para que la busquen. Víctor, ¿alguna otra pregunta? Sí, dice aquí Juan Diego Rodríguez, ¿qué dice el objetivismo sobre que debe de existir un imperativo categórico? ¿Que debe existir un imperativo categórico? Sí, debe de existir un imperativo categórico. La verdad que no sé si hay oportunidad de que nos explique la persona que preguntó qué quiere decir con eso. A ver si no sé, es una categoría kantiana muy rara. Normalmente son expresiones de otros filósofos. Exactamente. Que tendrán toda una explicación que yo la verdad que la desconozco. Bueno, desconozco lo que quiere decir con eso. Juan Diego nos pregunta, ¿interés y motivación son sinónimos para el objetivismo? Bueno, el interés puede ser una motivación, ¿no? Sí, se supone que pueden ser sinónimos en algún sentido. Uno está motivado por su interés. Pienso que sí.
Normalmente es complementario, ¿no? Complementario. Sí, puede ser. Normalmente lo que ocurre con las definiciones y las palabras, y eso Ayn Rand también lo explica, es que lo mejor cuando uno va a hablar de determinados términos, y ella lo hace permanentemente, es decir, yo me voy a referir a tal término con este significado. Exacto, exacto. Eso es importante, porque en el fondo las verdades no son verdades por las palabras que se usan y después buscando esa definición en el diccionario. O sea, una frase puede ser verdad por el concepto que quiere transmitir. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Si yo tengo una frase que me parece que es cierta y después resulta que el significado de alguna de esas palabras no era el que yo consideraba dentro de mi análisis de esa frase, entonces yo puedo decir enseguida de que ya no la creo cierta. Con esa definición ya no la creo cierta. Sí. Entonces, en este caso, asumiendo que el deseo o que la motivación es aquello que me mueve, digamos, a ir por mi interés, podrían ser sinónimos. Sí, ya, de acuerdo. Nos aclara Juan Diego Rodríguez que se refiere a si dentro del objetivismo hay un principio que ordene todo. O sea, este es un concepto kantiano totalmente. Así es. Sí. No. Sí, digamos, a ver, seguramente como lo definió Kant, obviamente no, pero que hay principios. ¿Qué es un principio? Un principio es una idea válida en un terreno determinado, en un espacio de ideas determinado. Por ejemplo, en lo social hay principios. Esos principios se supone que tienen que ser válidos, por ejemplo, el respeto a los derechos individuales. Es un principio. Entonces, ¿qué son principios? Son esas ideas que tienen validez en un terreno determinado. Entonces, cada rama de la filosofía tiene sus principios. ¿Por qué? Los principios sirven para que yo no tenga que hacer un desencadenamiento desde cero cada vez que voy a hablar de algo. Si yo voy a hablar de lo que significa ser egoísta, no puedo empezar por explicar lo que es la metafísica y explicar todo. Tengo que partir de una cierta base, entonces parto de principios. Entonces, claro que hay principios. Pero lo que hizo el objetivismo fue empezar desde lo más profundo, y lo más profundo que encontró, el principio más profundo, la premisa, la verdad más profunda, a Ayn Rand se le agradece a Aristóteles, que es la ley de identidad. Es decir, fundamentalmente aceptar la realidad tal cual es y aceptar que la realidad no tiene contradicciones. Entonces, ese concepto de la pregunta, seguramente la respuesta sería negativa porque es una definición absolutamente de otra filosofía totalmente opuesta al objetivismo, pero si lo llevamos a una definición objetivista, claro que todo tiene sus principios, porque el principio justamente es aquella verdad irreductible que yo llevo a la mínima expresión para poder partir de una base. El objetivismo partió de cero, absolutamente de cero. Por eso le agradece a Aristóteles la primera verdad, que es la ley de identidad, y a partir de ahí todos estos ladrillitos que tú dices, que va armando y que van armando las piezas para poder llegar a conceptos más elevados. Y para eso el ser humano, para manejar tanta cantidad de información, necesita reducirlos a principios. Bien, yo nada más dejaría para la gente que nos acompaña en el Zoom, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna a Rafael. Adelante, Rafael. Sí, gracias, gracias Víctor y gracias ingeniero. La verdad es que ha sido un placer escucharlo. Tengo algunas preguntas. Creo que la pregunta que quisiera hacer hoy es ¿cuál es la posición del objetivismo ante recientes avances, ¿no? o investigaciones que sugieren que la conciencia no existe? No existe la conciencia ni existe la voluntad entendida como libre albedrío, ¿no? Eso se me hace que es como, digo, para mí es, para mí que no soy experto en objetivismo, es una piedrita en el zapato, ¿no?
Y otra piedrita en el zapato, que todavía no alcanzo a entender muy bien, es si a lo mejor no es ningún problema, pero a la luz de los avances en mecánica cuántica, ¿no? Donde una partícula puede ser una partícula y una onda, y una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces parecería que ahí se viola el principio de identidad. Pero bueno, con que si me puede platicar algo del primer tema, que es el que me importa. El tema de la conciencia. Yo le preguntaría, obviamente, como decían, todos esos ladrillitos que hay que ir armando, uno de los temas es si la voluntad existe, si el hombre tiene una conciencia volitiva. Obviamente es uno de los temas necesarios para avanzar, ¿no? Es decir, con lo cual hay material suficiente hablando de ese tema, pero en términos así prácticos y rápidos, porque se está terminando, y quizás hasta de alguna manera, en cierto tono de humor, pregunto, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Hay una conciencia interesada en que yo le responda? Es decir, hay cuestiones que son, como dicen, ostensibles, son de demostración ostensible, ¿no? Es decir, pienso, por lo tanto existo, o sea, no necesito otra demostración. Pero no existo como un solo individuo, sino como la interacción de un montón de células dentro de mi cerebro. Es decir, la conciencia no existe y simplemente es el resultado de un montón de la interacción de las neuronas, pues. Es que las dos cosas existen, ese es el tema. Sí. Es decir, si no yo pregunto quién me hace la pregunta y a quién le voy a contestar, y cuando yo le conteste, ¿cómo va a saber que alguien le contestó? Es decir, lo que en definitiva tenés es un ser consciente que está haciendo una pregunta y que quiere una respuesta. Es más, si la respuesta no resulta satisfactoria, está aplicando otro principio que es la racionalidad, porque está comparando con algún otro principio y que no acepta contradicciones, como lo que tú dices recién, que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. ¿Cómo es eso? ¿O modifico mis conocimientos físicos, o tengo que aceptar de que las contradicciones sí existen, y mi mente no me permite aceptar que las contradicciones sí existen? Pero por supuesto que el extremo máximo es pensar que mi propia mente, yo mismo pienso que yo mismo no existo. Es decir, se entra en un círculo de contradicciones, como querer negar, por ejemplo, la razón, o querer negar la lógica, o querer negar la conciencia. En general, ese tipo de cuestiones prácticamente es como que se pisan a sí mismo, ¿no? Cuando dicen la razón no es suficiente como herramienta de juicio, y si yo te digo que yo no usé la razón para entenderlo, sino que yo usé la intuición, ¿tú qué me dirías? Que ya tengo razón porque, o sea, que estoy en lo cierto, digamos. Aceptarías mi intuición, pero no aceptarías mi razón. Es decir, se entra siempre en contradicciones. Lo único que no entra en contradicción es todo el camino que ejerce o que hace el objetivismo para interpretar desde la realidad hasta la mente del hombre, hasta la validez de los sentidos, hasta la cuestión de las emociones, etcétera, etcétera. Por eso que el objetivismo hay que leerlos desde el principio, pero hay que leerlos 100 veces, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Por supuesto que esos son los temas más complejos, ¿no? El tema de la conciencia, el tema otra de las cosas que habla el objetivismo es la supremacía de la existencia antes de la conciencia. O sea, primero existen las cosas y la conciencia. En general, el ser humano dice, pero tiene que existir alguien que haya creado esto. Y ahí Ayn Rand dice algo que es genial, dice, la gente aceptaría que todo comenzó con alguien, pero no aceptaría que todo comenzó con algo. Es decir, tenemos una especie digamos, de programación en la cual no podemos pensar en una existencia sin una conciencia previa. Y si además de eso también anulamos la conciencia de un ser supremo, ya peor todavía, digamos, estamos anulando la existencia en su conjunto. Sí, de hecho también dice que una manera de que tú puedes demostrar que la existencia no existe, salir de la existencia, regresar y tener una prueba de que la existencia o que hay otras existencias
o que hay otra razón fuera de que nosotros no podemos darnos cuenta. De hecho, Ayn Rand le pregunta a Kant así como, a ver, si no puedes saber la razón, si la gente no puede saber, ¿cómo le hiciste tú para saber la razón? O sea, ¿cómo puedo yo saber si tú me estás diciendo como primicia que no se puede entender la razón, pero ahorita me vienes a decir que tú tienes la razón? Es como contradictorio, ¿no? Es la misma. Tú no me puedes decir que no, la existencia no existe si estás aquí mismo, estoy viéndote, te estoy escuchando y aquí estás, existes, tienes conciencia y estás haciendo una pregunta. Eso es para mí es la mejor demostración de que la existencia existe. Es negar lo evidente, o sea, exactamente. Es negar que algo nos quema, que algo nos toca, que algo, o sea, porque en el fondo la vida, sea lo que sea, o la conciencia, sea lo que sea, es esto. Es que yo soy consciente de la pregunta que me hicieron y ustedes son conscientes de la respuesta que yo di, sea verdadera o les guste o no les guste, digamos. Pero ese conjunto de células y de neuronas, que no sabemos exactamente cuál es la relación que hay hasta llegar a la conciencia, hay algo que está claro. La conciencia existe, más allá de que entendamos la cadena biológica que la hace posible. Sí. Bueno, Víctor, una otra pregunta para ya terminar. ¿Alguien más que tenga interés en participar? Pablo, Fernando. Bueno, me parece que no. Fernando había preguntado algo en relación con ¿qué es una distinción entre el amor que ustedes habían mencionado y lo que sería el amor filial? ¿Era así, Fernando? Sí, perdón, lo que pasa es que tuve un problema con mi equipo, me salí un momento. Sí. Mi pregunta es, cuando atinadamente Diego da la explicación sobre el concepto del amor, me surge una duda respecto a lo desinteresado del amor, que es en particular el amor maternal, el amor paternal, ¿sí? ¿Qué interés puedo tener yo en un hijo, en una hija, como padre, para valorar de tal manera mi cariño por él? Bueno, yo creo que esa es una respuesta quizás muy personal, ¿no? Yo podría quizás, o cada uno puede dar sus motivos, ¿no? Pero obviamente creo que motivos no nos faltarían. Yo particularmente creo que, es más, es un interés muy, muy egoísta, ¿no? ¿Qué cosa más placentera que tener un hijo que de alguna manera lleve tus propios genes, que haya sido criado, una procreación tuya, que haya sido criado, que se te parezca, que tenga... Después, claro, tendrá su vida, hasta seguro se puede pelear, pero qué mayor fuente de felicidad, ¿no?, que uno puede llegar a tener. Por supuesto que muchas veces padres e hijos se pelean, ¿no? Pero que la oportunidad está en tener una gran fuente de felicidad, ya sea con un hijo, con un padre, con un hermano, con un amigo. Y todo ese tipo de amores entre personas, sin el condimento sexual, ¿no? Sí. Quizás si yo tuviera que hacer una distinción entre los amores, sería amar cosas, amar animales, amar personas y amar a alguien en un sentido de pareja o sexual. Romántico. Exactamente. Sí, de hecho, hay una parte en donde te dice que los valores, por ejemplo, de un padre a un hijo, tienen que ver con, y aquí voy a retomar una parte que yo creo que también tomó Ayn Rand y que a mí me encanta de Adam Smith, es la empatía y la simpatía en el aspecto de que para ti, como una persona, no digamos padre, una persona, ves a una persona feliz, te sientes feliz, y muchas veces actuamos porque nos gustaría ver a esa persona feliz, ahí estás teniendo un recibimiento, o sea, ya hay un intercambio, porque el simple hecho de ver una sonrisa de esa persona te va a hacer sentir bien a ti, y hay veces que te sientes triste, o te sientes feliz si una persona se siente feliz y otra persona se siente triste. Entonces, yo creo que los padres, y más los padres, porque es una propiedad, o sea, ya los padres lo ven como esto es mío, es parte de mi vida, y entonces yo quiero verlo feliz y entonces tengo que hacer ciertas cosas para verlo feliz, y el simple hecho de que ese niño se ría o me diga papá o no sé, llegue y me abrace, yo creo que es una de las cosas más importantes que un padre podría saber o podría intercambiar con un hijo, ¿no? Yo creo. Ya después calificaciones y es bueno para fútbol y todo ese tipo de cosas que también son retribuciones morales y así.
Bueno, yo Así creo que aquí lo podríamos dejar, si Sí. ustedes no tienen alguna otra indicación. Muchas gracias al ingeniero Diego López Colombo, muchas gracias Roberto Briones, muchas gracias también a la gente que nos acompañó en Facebook Live y aquí en la sala de Zoom. Solamente una última cuestión, Diego y Roberto, sus redes sociales para que la gente los pueda contactar, continuar el diálogo en redes sociales, etcétera. Bueno, mi Facebook se llama Objetivismo por Diego López Colombo. Objetivismo por Diego López Colombo. Tengo otro Facebook personal con mi nombre solamente, pero en este trato más que nada los temas de objetivismo. Y mi Instagram, ese sí es uno solo, se llama diego.lopezcolombo. Ese es mi Instagram. Bien. Sí, también me pueden encontrar como José Roberto Briones Hernández en Facebook, como ro_bh, Briones BH, no me acuerdo, bueno, en Facebook como José Roberto Briones Hernández y en Instagram como ro Briones. Y ya nada más para terminar, Diego, muchísimas gracias. Fue un verdadero placer tener una plática, una charla con alguien tan preparado y con tanto conocimiento como tú. De verdad es que es muy motivante también para mí para seguirme pues sí, llenando de toda la información necesaria para cada vez ser mejor en el aspecto de la escuela objetivista y la filosofía objetivista. Y pues solo me queda agradecerte y espero que no sea la última. Espero que nos des la oportunidad de tocar todavía muchos más temas, que de verdad hay gente como yo que estamos esperando a que alguien nos llegue a aclarar todo este tipo de dudas y tener con quién poder hacer este tipo de cosas que no se puede con muchas personas, que nos gustaría también, pero nos gustaría que pudiera seguir participando con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, con mucho gusto. Estoy dispuesto a hacerlo. Y espero fundamentalmente que medianamente se hayan divertido y que haya sido entretenido, más allá de provechoso intelectualmente. Les agradezco mucho, yo lo pasé muy bien. Y muchas gracias por el esfuerzo y por la invitación, y gracias a todos. Gracias a ti, Diego. Gracias, Roberto. Bueno, pues nos estamos viendo en la próxima emisión, que tentativamente tendría que ser la próxima semana, miércoles, quizá jueves, no sé, todavía no está lista, pero ya Roberto les avisará en Objetivismo MX en cuanto esté lista junto con el horario. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo en una semana. Nos vemos. Gracias, Víctor. Roberto, saludos. Gracias por todo.